Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar junto a ustedes en este quinto domingo de Pascua, domingo 2 de mayo. En este tiempo tan especial que hablamos de la resurrección. Y comenzamos así esta misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la esperanza, que resucitó a Jesús, esté siempre con todas y todos ustedes. Ante esta presencia de Dios, pidamos perdón por nuestros pecados y vamos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios lleva a plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignas renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén. Iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y leemos el Salmo 21 y decimos todos: bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Les cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor, aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer.
la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y lo hacemos lo que le agrada. Ciertamente obtendremos de Él todo lo que pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conoceremos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos, dice el Señor. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán fruto abundante. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja? Que quiero hacer esta primera referencia en que en este tiempo de Pascua, especialmente el tema un poco central, no está tanto en el Evangelio, sino en la primera lectura en los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque en los Hechos de los Apóstoles está el nacimiento de la Iglesia, el nacimiento de las primeras comunidades cristianas cuando se empiezan a desprender del pueblo judío, y cuando comienza el crecimiento, o sea, comienzan a dar fruto las comunidades cristianas. Es por eso que leemos en esta parte cómo Pablo va a Jerusalén y todo el problema porque no le creían que se había convertido. Entonces le tenían miedo porque era un perseguidor de cristianos. ¿Por qué es tan importante y le marcamos tan fuerte esta conversión de San Pablo? Porque en realidad, fíjense que
Pablo, no habiendo conocido personalmente a Jesús, sin embargo, después estuvo en el martirio de Esteban. Justificaba el martirio de Esteban y aún pidió documentos para ir a Damasco para meter presos y torturar a los cristianos. Sin embargo, después de la conversión, es él mismo el que empieza a predicar valientemente a Jesús. Y entonces uno dice, ¿por qué este personaje tan central y tan fuerte que después lo ponemos como en paralelo de Pedro? Porque en realidad es un llamado muy especial, no solo por el cambio de vida. Acuérdense que todos los que llamó Jesús, salvo Mateo, que se sabe que recaudaba impuestos, los demás eran pescadores. O sea, muy posible hasta analfabetos, que no escribían. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Jesús hizo todo su proceso con los discípulos, solo Mateo y algún otro podría escribir o hablar otra lengua. Sin embargo, después, por ejemplo, sabemos que Pedro se fue hasta Roma. Quiere decir que tuvo que aprender latín, que era la lengua del Imperio Romano. En cambio, Pablo es un fariseo que estudió teología en la escuela de Gamaliel, que era un rabino muy famoso, que se lo cuenta también en los Hechos de los Apóstoles, de cómo media en el Sanedrín Gamaliel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Pablo fue un personaje muy especial, porque no solo sabía todo el Antiguo Testamento, sino que lo que más, sabía varios idiomas y muy profundamente. ¿Qué quiere decir? Sabía hebreo, sabía arameo, como hablaban todos, pero también sabía griego y sabía latín. ¿Y cómo sabemos eso? Porque él era ciudadano romano. ¿Qué quiere decir? Que tenía que saber muy bien el latín, pero a la vez hablaba griego. Y es por eso que las primeras discusiones de Pablo en las comunidades cristianas son justamente, como dice acá, los judíos de habla griega, porque él sabía, porque conocía bien los idiomas, fundamentar con el Antiguo Testamento la vida de Jesús y la revelación del reino de los cielos. Por eso, toda la gente, también de cierto nivel estudiosa, lo odiaban y lo querían matar porque era el peor traidor para ellos. Y por eso lo tuvieron que esconder, lo llevaron otra vez a Cesarea y a Tarso, en donde después Bernabé irá a buscarlo para que vaya a misionar con él en Antioquía. ¿Por qué? Porque Antioquía era la tercera ciudad del Imperio Romano. Y allí se mezclaban todas las razas. Entonces Bernabé vio que alguien tan capacitado como Pablo iba a ser muy útil. Y es cierto, ahí comenzó la misión de Pablo, que abre toda la iglesia a la catolicidad, o sea, a la universalidad de todas las razas y todos los pueblos. Y entonces ahí nos comenzamos a diferenciar. ¿Por qué? Porque los judíos estaban solo en el pueblo de Israel, o en la diáspora, pero siempre en las sinagogas. Quiero decir todo esto, ¿por qué? Porque es allí cuando la iglesia empieza a dar fruto, no solo en el pueblo de Israel donde había predicado Jesús, sino en todas las culturas y todos los pueblos. Pablo se abre a la misión y empieza la iglesia, se podría decir, como su espíritu a desparramarse por todos lados, o sea, a dar verdaderos frutos. ¿Por qué? Porque provocaban un cambio de vida en todas las comunidades, inclusive en los griegos y en los romanos, en los sirios, ¿ve? En muchos provocó un cambio de vida, o sea, dio mucho fruto. En este tiempo sí relata acá los Hechos que las comunidades gozaban de paz en Israel. Al principio no, fue una gran persecución. Sin embargo, después medio se calmó, pero con Pablo no. ¿Por qué? Porque nuevamente lo consideraban el intelectual más traidor. Y por eso tuvo que empezar a huir, y en esa huida resulta que se abrió la misión. Como que Dios escribe derecho en renglones torcidos.
Y aquí entonces entramos, sí, en la interpretación, en la profundización de el Evangelio que habla sobre la vid. Yo soy la vid. Acuérdense que el verbo yo soy era la manera de decir en el Antiguo Testamento Dios. A Moisés le dice yo soy, yo estoy, el verbo ser y estar, que para el pueblo de Israel es el mismo, ¿no? Y el ser era ser Dios, ser el Hijo de Dios. Y por eso el Evangelio de Juan es el Evangelio que tiene todos los yo soy. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan es el más metafórico, el más simbólico, el último Evangelio. Y por eso las comunidades ya habían hecho una sistematización teológica. Por eso todo el Evangelio de Juan es cargado de simbolismo. Y entonces a cada rato, cada tanto, en todos los discursos de Jesús en el Evangelio de Juan, dice yo soy. Los demás evangelios nunca dice yo soy Jesús. En cambio, en el Evangelio de Juan dice yo soy la puerta, yo soy el agua viva, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. Y en este caso dice yo soy la vid. Son todas imágenes que eran importantes para el pueblo de Israel y que tenían sus bases en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esto de ser la vid ya estaba en el profeta Isaías. El profeta Isaías cuenta cómo le dijo Dios que él plantó una viña, le cavó un lagar, la cercó para que no la pisoteen, la cuidó, pero sin embargo dice, yo fui a buscar los frutos y me dio frutos amargos. ¿Por qué? Porque había pecado el pueblo de Israel. Entonces, la vid era el pueblo de Israel. Y eso es muy comprensible porque tanto el pan, el trigo, como la vid, eran los elementos básicos de la comida, del alimento del pueblo de Israel. Trigo y uvas, vino. Era lo que sembraban y cosechaban en su pueblo. Así como, digo, cada pueblo tiene el suyo. Aquí en Guatemala es el maíz, son hombres de maíz, no de trigo. Pero bueno, cada uno con su cultura. La cultura de Jesús era esa, entonces, como Jesús tomaba todos ejemplos campesinos, también el pueblo de Israel tenía esos ejemplos. Pero en este evangelio no dice que la vid es el pueblo de Israel. Acá Jesús cambia. ¿Por qué? Porque dice, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. O sea, ya no era el pueblo de Israel, sino el mismo Jesús era la vid y Dios era el viñador. Y entonces Dios va alimentando esa vid y va podando esa vid y dice, los sarmientos que no dan fruto los arranca porque no sirven. No sé si ustedes conocen la planta de la vid, pero tiene muchas ramas, se dice, sarmientos largas. Pero hay algunas que se van, así le decimos nosotros, en vicio. Pura hoja, y no tienen fruto. Entonces el viñador cuando ve eso, lo corta para tirarlo y quemarlo. ¿Por qué? Porque no da fruto. En cambio, aquellas ramas que sí se cargan de fruto, esas sí las podan para que dé más. Entonces acá toma el simbolismo más profundo de la planta de la vid. ¿Por qué? Porque utiliza el verbo permanezcan en mí. Si Él es la vid, nosotros somos los sarmientos, tenemos que permanecer en Él. O sea, como una vid y sus ramas necesitan de la savia, que le viene de la raíz. Sin esa savia no pueden vivir, no podemos dar fruto. O sea, si no estamos unidos a Jesús, a Dios, como pueblo, porque alguno puede pensar si no, una cosa individual de unión, de oración personal, solo con Dios. No,
porque una vid tiene muchas ramas, muchos sarmientos. Está hablando de una comunidad. ¿Me explico? Así como antes quería decir la vid, el pueblo de Israel. No individuos solos, sino una comunidad. Y aquí también la comparación es, la vid necesita de esa savia para que cada uno de sus sarmientos dé fruto. El fin de la vid es dar fruto. Si no da fruto, no sirve. Y este sí es un llamado y un cuestionamiento. ¿Por qué? Porque Pablo, como decíamos, dio mucho fruto. Y pese a que estaba perseguido y tenía que huir de primero a una comunidad, después a la otra, escondiéndose, sin embargo seguía dando fruto. Y acá sí que uno dice, ¿qué pasa en nuestro tiempo? ¿Qué fruto damos? En pandemia, en cambio vocal, en cambio de valores. Es todo un desafío. Claro, ahora que estamos en pandemia podemos decir, ni catequesis podemos dar. Nosotros no podemos dar catequesis de primera comunión ni de confirmación. Sin embargo, les tengo que decir, ¿cuándo damos catequesis, comunión y confirmación? Sinceramente, vamos a ser sinceros los que estamos en las comunidades cristianas. ¿Cuántos perseveraban de esas primeras comuniones o confirmaciones? ¿Y por qué le digo? Porque yo soy real. Tomaban la comunión, yo qué sé, 100 niños. Pero a los 2, 3 domingos no quedaba casi ninguno. Entonces, ¿qué pasó con la catequesis? ¿No damos fruto? Me acuerdo porque también 400 jóvenes tomaban la confirmación. ¿Y cuántos quedaban? Un porcentaje del 20%. A nosotros. Yo sé que en otros lados ni el 20%. Pero yo digo, ¿cómo? Sembramos 10 semillas y nos dan 2 y parece que está todo bien. ¿Qué fruto estamos dando? Aunque yo les tengo que ser sincero, no es solo los sacramentos los frutos. Los frutos son cuando la comunidad crece, cuando la comunidad descubre esa cercanía con Dios y los demás sienten, en eso conocerán que son mis discípulos, miren cómo se aman. Y resulta que tengo que decir, muchas comunidades nuestras, en vez de decir miren cómo se aman, es miren cómo se pelean. Entonces, ¿cuál es el fruto? Ahora que estamos en pandemia, el desafío es peor porque no tenemos catequesis, no tenemos esto. No puedo, ahora no me dejan celebrar más que 3 misas por semana, en campo abierto, con todo, pero restringiéndome por el tema del coronavirus. ¿Y cómo hacemos para mantener la fe? Bueno, ahora viene el desafío. ¿Cómo hacemos en medio de una pandemia para mantener la solidaridad? Inclusive con los que se contagian, con los que se enferman, que muchos se entristecen, se deprimen y se mueren. ¿Ve? Entonces es ahí cuando, al contrario, ahora en pandemia nos tenemos que demostrar la solidaridad, que no sea un amor de palabras nomás, sino que sea real. En lugares como el que estamos hoy ahora, como Guatemala, Jutiapa, ni hablan en esta zona de la posibilidad de vacunas. En otros países sí se están vacunando. Acá, nada. Entonces, el único modo es cuidarnos. Aunque tengamos que hacer, bajo el sol, el viento, la lluvia, las celebraciones. Pero la cosa no se acaba ahí, porque tenemos que hacer cosas creativas. Tenemos que ir otra vez a la pequeña comunidad, a la comunidad familiar, allí gestar nuestra fe. Porque uno dice, bueno, no le puedo dar catequesis, pero ¿acaso el padre, la madre, no puede enseñarle a rezar y ponerse a rezar más que nunca ahora en pandemia para que esto se termine? ¿No podemos justamente transmitirle la fe a nuestros hijos o nietos, más que nunca en un momento así difícil? ¿O nos da pena o nos da vergüenza? ¿Qué frutos damos? Ahí está la cosa.
Porque hoy el desafío es grave, ni sacramento podemos dar alguna vez. Pero ¿cómo alimentamos la fe de nuestro pueblo? ¿Cómo, yo qué sé, visitamos a las casas y llevamos la comunión, los ministros de la comunión? Fíjense, beatificaron la semana pasada y yo estuve a los mártires del Quiché. Algunos de ellos, ministros de la comunión, que daban la comunión escondida, la escondían entre las tortillas para que no los maten y por supuesto después los terminaron matando. ¿Por qué? Porque ellos seguían visitando la familia en medio de la guerra. A ver, fíjense qué testimonio de amor y de entrega de vida hasta la muerte. Entonces, tenemos muchas cosas para alimentar esta fe. Y en estos momentos yo me preguntaba, ¿no será que el Padre nos está podando? Nos cortó las posibilidades de muchas celebraciones o de sacramentos Y entonces, ¿no será que nos está podando y pidiendo, a ver, vamos a podar para ver qué fruto dan? ¿Alimentamos ahora nuestro corazón para la misión? ¿Profundizamos a este Jesús resucitado del que dependemos? Tenemos que estar unidos como la savia a los sarmientos que nos alimenta. Acuérdense que Jesús lo dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Será que damos frutos? ¿Será que en medio de esta pandemia demostramos nuestro amor y nuestra solidaridad? ¿En medio de esta pandemia buscamos la justicia y la verdad? Yo creo que ese es el desafío. Yo creo que la pandemia nos está mostrando la poda de Dios para ver qué creatividad tenemos para seguir dando fruto en la dificultad. Por eso vamos a pedirle a Dios y a la Virgen, vamos a pedirle esa fe que tuvieron los mártires, que tuvo Pablo, esa fe que da fruto, que seamos verdaderamente sarmientos fecundos, cargados de fruto para los demás. Y por eso vamos a pedirle a Dios nuestras intenciones diciendo, te rogamos, óyenos. Que por supuesto, lo primero que pido a Dios, la Virgen, que entre todos nos sepamos proteger para poder terminar con esta pandemia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la comunión sea una realidad en la Iglesia y todos vivamos en el amor de Cristo, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Cristo resucitado ayude a los obispos, sacerdotes, en la animación de las comunidades cristianas y seamos verdaderos discípulos de Jesús, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que la gracia de Dios y la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado sostenga a los que anuncian el Evangelio en todos los lugares de misión, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que se restablezcan las relaciones entre los pueblos, naciones y hombres y mujeres que están divididos, y la fuerza del amor de Cristo transforme los corazones, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los difuntos gocen en la Jerusalén celestial de la vida eterna, y el Señor consuele a los que lloran su partida en esta pandemia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor y Dios nuestro, que glorificando a tu Hijo nos abriste el camino a la gloria, mira nuestras oraciones, derrama en nuestros corazones el amor y haz que aguardemos tu venida amándonos los unos a los otros como tú nos amas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer las ofrendas a Dios.
Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de la misma gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ellas, unidas a la savia de tu vid, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a la plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso con esta alegría el mundo entero desborda y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo y santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacrificio de la fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección, en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos, para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados con esta pandemia. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y con los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, la verdadera vid,
Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la verdadera vid y ustedes los sarmientos, dice el Señor. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán fruto abundante. Aleluya. Señor y Maestro, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición a una vida nueva, llena de esperanzas en medio de la adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con esta alegría de haber celebrado esta misa, nos podemos quedar en la paz de Dios. Que Dios los bendiga a todos ustedes y muchas gracias.